lo que me parece importante justo estudiar desde género es cómo hay un pensamiento canónico acerca de Tomás y cómo, por ejemplo, se pueden rescatar algunos elementos y revisar su actualidad. Por ejemplo, hay una filósofa británica que plantea, por ejemplo, hacer una lectura entre Tomás y Butler a partir de El cuerpo y la palabra. Catherine Pisto sostiene de que hay más vínculo entre ellos dos de lo que parece. Y sí, o sea, con la lectura que plantea uno dice sí. Entre Judith Butler y Santo Tomás de Aquino. Así es, sí, órale, ella es atrevida, ella es atrevida. Yo preferiría no decirlo, pero igual, por una cuestión así de honor a la verdad, pues, o sea, sí hay este tipo de trabajos que están desarrollados desde lo filosófico y no necesariamente desde lo teológico. Quizás yo no me he metido a trabajar eso porque para mí los medievales tienen una razón de ser dentro del plan de estudios y de este momento actual, ¿no? Ver que muchos de los postulados medievales se siguen sosteniendo en estos momentos. Por ejemplo, cuando discutíamos Boecio y su definición sobre persona, y ver cómo este concepto sigue siendo ocupado de alguna manera por grupos católicos para impedir el aborto. Claro. Entonces, ver la actualidad de los medievales me interesa mucho y eso es lo que me ofrece la teoría de género. Exactamente, sí. No, y es que, bueno, creo que hay un detalle tremendo y que se sigue reproduciendo como una idea base de la doctrina, no solo cristiana, sino en general, creo, religiosa acerca del cuerpo. Y es esta idea de que no somos fundamentalmente cuerpo, o que no somos nuestro cuerpo, sino que somos más bien algo que normalmente se le denomina alma o algo divino, que dependiendo de la confesión religiosa en la cual escuchemos, hay distintas formas de concebir eso que no es cuerpo y que fundamentalmente somos. Y en ese sentido es curioso, porque es casi como si estuviésemos alienándonos o alejándonos del cuerpo que somos, ¿no? Y en ese sentido yo veo una tremenda ventaja en el pensamiento de Tomás de Aquino, porque asumir el marco teórico de Aristóteles te obliga a asumir que tanto tu materia como tu forma desde esta perspectiva son lo que eres. Y eso tendría consecuencias que en mi opinión no han sido completamente desarrolladas. Y justo por eso te digo que hay una lectura canónica de Tomás. Exacto. Que olvida totalmente esto, o sea, la posición que tiene sobre el alma es muy clara, retoma totalmente a Aristóteles. Exacto, sí, es casi una calca. Casi, sí. Y eso hace de que el cuerpo no esté subordinado al alma, como había sido planteado antes, o sea, ni siquiera por Agustín. O sea, creo que en los padres capadocios ya hay un tema que también se lee de manera canónica y que olvida, por ejemplo, esta composición. En todo caso, si queremos sostener la teoría hilemórfica, pues veamos sus consecuencias. Claro. Y creo que eso es lo que no se hace con Tomás con lo que se adopta de él. Y por ejemplo, todo el redescubrimiento del cuerpo, por ejemplo, desde Merleau-Ponty en adelante, pues hace de que... O sea, a ver, también mucha de esta gente tiene por menos a los medievales y porque como son creyentes, pues no sirve nada, desde una mirada muy laicista que... Claro, no, o sea, hay críticas como caricaturizadas hacia los medievales, pues eso es lo totalmente, o sea, reducen 15 siglos a eslogans y eso les parece suficiente, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que son muy ciertas, pero hay otras que son realmente fabulosas. Y como insisto, ¿no? En el caso del cuerpo, la idea de, por ejemplo, esta filóloga Mary Torra con respecto al devenir cuerpo, o sea, mientras que la racionalidad cartesiana sostiene una idea de corporeidad donde la razón, donde la mente es mucho más importante que el cuerpo, donde ha habido ciertamente un dominio de lo espiritual o de lo álmico frente al cuerpo, pues pensar en Merleau-Ponty insistiendo en que yo soy cuerpo, ayuda a tener otra lectura también de
la propia teología. Claro. Insisto, y con Mary Torra, pues que plantea, dice que no solamente no es que sea cuerpo, sino que devengo cuerpo, que es una constante identidad que va cambiando. Este marco filosófico te permite hacer otro tipo de lecturas religiosas también. Sí. Entonces, por ejemplo, yo ya no me enfrento a los textos pensando que basar un término hebreo pues solamente tenga que ver con lo corpóreo, sino que estas lecturas filosóficas ayudan a comprender lo teológico también de otro modo. Entonces, siento que la lectura de Tomás de Aquino no se asume con todas sus consecuencias, claro. Y eso pues hace de que aparezca el segundo tomismo, el tercer tomismo, los neotomismos. Así es. Sí. Y muchos de ellos, pues algunos sí como reforma de cómo se ha enseñado y comprendido a Tomás, pero también pues, insisto, la lectura canónica, porque ese va a ser mi gran problema, ¿no? ¿Cómo es que se lee a Tomás? Como por ejemplo en nuestra propia facultad la insistencia de Tomás es las 5 vías y eso es suficiente. Y poco más, ¿no? Y eso, porque por ejemplo en clase trabajamos la cuestión 92 de la parte primera sobre su idea de mujer. Okay. Y fue sorprendente ver cómo el estudiantado respondió a los cuestionamientos de Tomás y le dieron la vuelta a los argumentos, ¿sabes? Claro. Porque de eso también se trata un poco las clases. Sí. Genial. Sí, eso me parece muy interesante. Además de que creo que sí hay enormes desperdicios de todo lo que se produjo en la Edad Media. Y esto pues creo que vale mucho la pena incluso que se motive. Al menos tú desde tu clase me alegra mucho que lo estés haciendo. Pero bueno, quisiera ir a uno de tus textos que has publicado de manera reciente, creo que es de 2024, de Educar en Diversidades, Teología de la Liberación y Estudios Críticos de Género, que me llamó la atención acá la combinación que haces entre la teología y la liberación y algunas críticas que se le pueden hacer. Y creo que una de las primeras que haces es sobre cómo la teología de la liberación, al abogar de algún modo por esta, digamos, por anular la opresión que se ejerce sobre algunos grupos, específicamente pues, sobre el grupo oprimido de los proletarios, que es el grupo favorito por parte de la mayoría de los teóricos de corte marxista. Esto, según lo que explicas en tu texto, de algún modo haría como que minimizar las diferencias existentes y los distintos grados de opresión que habría en este grupo. Es decir, que este grupo de grandes oprimidos, que son los oprimidos o los proletarios, no son un grupo homogéneo, pues, sino que es un grupo heterogéneo, profundamente heterogéneo, y que esa heterogeneidad haría quizá más comprensibles sus distintos modos y dimensiones de opresión. Y uno de esos distintos matices, creo que mencionas directamente, pues son justamente las diversidades sexogenéricas. Entonces, mi punto ahí es, ¿realmente crees que se trata ahí de una como minimización de los grados distintos de opresión que pudieran vivir? O, digamos, el punto de partida a partir del cual poder justamente tematizar la vivencia de opresión que pudieran tener estos grupos, porque hay una idea, ¿no?, que dicen estos señores y que se repite mucho en otros contextos también, de que, por ejemplo, en contextos de violencia dicen no te violentan por que eres mujer o porque eres homosexual o porque lo que sea, te violentan más bien porque el otro es violento o porque la violencia no distingue. Y entonces, en ese sentido, el verdadero problema a tratar sería la violencia como tal y no tanto la diversidad de sus dimensiones y de sus distintos, digamos, víctimas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu postura o tu crítica más bien hacia la teología de la liberación? O sea, como que es insuficiente para ver cuál es el grado de opresión, o si se trata más bien de una especie de minimización o de un grado superior de opresión, ¿no? Por la invisibilización que implica el homogeneizar
los grados diferentes de opresión. Fíjate, o sea, creo que hay varias cosas que frente a tu pregunta me vienen a la cabeza. Primero, por ejemplo, la muerte de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Un gran teólogo de la liberación que acaba de dejar este plano ayer. O sea, ayer. Okay. Sí, entonces... y todo el día de hoy estuve recordando conversaciones con él porque tuve mucha cercanía en algún momento. Y creo que uno de los discursos de izquierda que en general marcaron los años 70 y 80 en la práctica, no tanto en la teoría, era primero consigamos esta lucha y después las demás vendrán, ¿no? Es una lectura muy simplona de la política, pero que yo le he escuchado en movimientos de izquierda hasta ahora. Cambiemos primero la Constitución y luego de eso poder conseguir... Sobre esta base, ¿no? Ajá, sobre esta base. Y eso hace particularmente que no se comprendan que existen varias luchas y que una no está en contradicción con otra. Creo que eso es uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos con ciertos marxistas clásicos, claro, ¿no? Comprender que la opresión económica es la única o la más importante, cuando la forma de llegada a este mundo de muchas personas pues sí tiene un rasgo económico que no puedo negar, pero culturalmente, socialmente, el acceso a la educación son varias opresiones que no son consideradas. En ese sentido, insisto nuevamente con el tema de las lecturas canónicas, porque creo que también hay una lectura canónica de Marx, claro, y que hace que consideremos ciertas superestructuras sin considerar las estructuras que sostienen también nuestros vínculos y nuestras maneras de proceder en sociedad. Creo y recuerdo, me viene inmediatamente a la cabeza, por ejemplo, Flora Tristán criticando de manera abierta, ¿no? Por ejemplo, como, y la cito, ¿no? Hay alguien que sufre más que el obrero y es la esposa del obrero. Okay. Y esto pues detona en los compañeros, en las camaradas, detona mucho, les enciende mucho porque se está colocando otro nivel de opresión. Y esto, quisiera añadir también el problema de la idealización de todos los movimientos, ¿no? Cómo el pobre es visto de manera etérea, como una nueva abstracción, como una nueva metafísica, claro, ¿no? Y eso hace de que se olvide que muchas veces también son violentadores, también, o sea, al mismo tiempo que reciben opresión, porque no se puede negar esto, viven la opresión, también la ejercen lo mismo en los espacios de poder que tienen. ¿No? Totalmente. Y una referencia más es que me viene mucho, por ejemplo, como el feminismo socialista, a diferencia de otros tipos de feminismos, plantean también el tema de los hombres, porque como dice el himno famoso Pan y Rosas, ellos son nuestros hijos, dice el himno, ¿no? Y viven también la opresión. Y creo que en ese contexto de izquierdas, la teología de la liberación, al menos de la primera hora, lo reproduce inmediatamente. O sea, es una copia y calca en ese sentido de las luchas de izquierda y claro, las mujeres, también están las mujeres, pero las mujeres ayudan a la lucha, olvidando, por ejemplo, que en el campo religioso, particularmente en la militancia religiosa, más del 60% de personas son mujeres. Entonces, se sigue reproduciendo este tipo de estructuras. Claro. Y en el caso muy concreto de diversidad sexogenérica, esto ha venido muy tarde, ¿no? Porque cuando conversaba con teólogos de la liberación antes de salir del closet, pues ellos decían, sí, pues estamos en contra de toda forma de discriminación, pero esta homologación de todas las opresiones, dice, o sea, sí, pues desde tu privilegio de heterosexual, pues te da igual que yo sufra, ¿no? Pero creo que si bien en muchos teólogos de la liberación ha habido una suerte de tener un discurso en contra de la discriminación, no hubo necesariamente una afirmación de las diversidades, claro, como sí lo tiene Marcela Altaus-Wright, una teóloga de la liberación, pero que hace teología sexual de la liberación. Pero ¿no crees que hay un riesgo ahí también
digamos, latente, que de algún modo creo que esa intención de discriminar los distintos grados de opresión no solamente podría llegar a ser positivo en el sentido de visibilizarlos, sino que también podría ser una especie de como de atomización de la lucha o del intento por subvertir las estructuras de dominación que dan pie a todo tipo de opresión. Mi punto es, ¿hasta qué punto o con qué criterios la inclusión de distintas luchas bajo un mismo lema puede ser también hasta cierto punto invisibilizante? Sí. Porque esa es un poco la estrategia que han seguido las luchas del grupo LGBTQ+, que justamente están tratando justo de aglutinar en una misma lucha y en un mismo interés diversas realidades que no son homogéneas, pues. Y en ese sentido, mi pregunta es si la tensión hacia lo que propones de darle una especie como de especificidad a cada tipo de opresión no implicaría como que un movimiento atomizante y por lo tanto disgregador de un mismo movimiento y un mismo interés y una misma voluntad, por decirlo así. Es que creo que la atomización es anterior a la lucha. Creo que ya muchas de estas identidades están atomizadas, claro, al punto de que, por ejemplo, la marcha LGBT todavía por mucha gente es considerada la marcha gay. O sea, como si una identidad pudiese cubrir todas las identidades. En ese sentido, sí creo que el riesgo de gueto es latente siempre. Haya lucha o no haya lucha. Y el problema no está tanto en cómo es que visibilizar otras identidades es un problema, sino más bien considerar las diferentes luchas como lejanas a las propias. En ese sentido, la pelea interna que hay dentro del colectivo LGBTIQ+, es tan tensa como la lucha que hay entre socialistas y marxistas. Claro. O sea, donde en la práctica, insisto, a nivel teórico puede ser de que hayan puntos de encuentro, ¿no? Entre trotskistas, bueno, entre esos es más difícil encontrar puntos de encuentro, pero digamos de que teóricamente puede ser que se puedan salvar muchas cosas, pero a nivel de la práctica, la invisibilización trae consecuencias muy serias. Y es cierto que siempre va a haber alguien que no se sienta representado o representada por algún tipo de discurso, pero esto nos mueve a pensar en algo que planteo en varios de mis textos, ¿no? En cómo la agencia se convierte en una herramienta política que cualquier grupo, cualquier lucha tendría que sostener. O sea, si yo me junto entre maricones y nos juntamos puros hombres gays, pues no está mal que nos juntemos, pero no puedo olvidar que tengo que escuchar otras voces para no reproducir esta misma atomización. Por eso, insisto, la atomización me parece anterior y que se sostiene luego con las pugnas que puedan ir surgiendo. Claro. Ahora, también es cierto que una de las mofas que hacen al movimiento LGBT es que el acrónimo crece y crece y crece cada vez más, ¿no? Y bueno, yo entiendo que discursivamente pues sea complicado establecer algún tipo de categoría, ¿no? Quizás la expresión diversidad sexogenérica ayuda, quizás diversidades, disidencias sexogenéricas son como términos paraguas que ayudan, pero al mismo tiempo que ayudan también dificultan esta visibilización. Entonces es una tensión permanente, es una tensión permanente porque siento que o percibo más que sentirlo, percibo en las diferentes luchas que es fácil olvidarse de alguien que sí ha estado. Por ejemplo, otra vez regreso al tema de la marcha del orgullo. La marcha no sería nada sin las mujeres trans. Claro. La primera, bueno, la leyenda cuenta que la primera que tira el primer ladrillo a la policía es una trans afrodescendiente, Marsha P. Johnson, y ella ha sido borrada de la historia. O sea, al punto, por ejemplo, que hay una película gringa famosa, Stonewall, que
la menciona, pero coloca al blanco gringo hegemónico como si fuese el iniciador de todo. Entonces sí creo que es cuestión de estrategia, es cuestión de política y es cuestión de tomar en serio las voces de todas las personas que participan. Claro. Por eso, más que un tema teórico, porque creo que la teoría viene después, es un elemento totalmente práctico. Y aquí viene mi último punto, ya me callo porque es que justo en otro de los textos, uno que estoy preparando, me parece muy problemático el tema de inclusión, porque la idea de inclusión se ha sostenido también en diferentes formas de Estado que han validado en algún momento formas de discriminación y exclusión. Y la verdad es que me pregunto si queremos ser incluidos en estos espacios, ¿no? Por eso creo que la apuesta es por las diversidades, por todas las diversidades. Claro. De hecho, la última bandera del orgullo contiene no solamente la lucha LGBTIQ+, sino que también la interracial, la interseccionalidad, la han planteado, porque es fácil olvidarse de las luchas que no me atraviesan. Pero, quizá un poco para rizar el rizo acá, es... Si hacemos como si fuesen algo así como compatibles, porque creo que esa es la premisa de tu texto, la teología de la liberación, buscando la liberación de los oprimidos, en ese sentido tendría el deber de ver estas otras opresiones y de luchar por ellas. Mi pregunta es esta cuestión de qué tan compatibles son realmente la lucha que podría estar siendo dirigida desde la teología de la liberación o desde la filosofía de la liberación o desde cualquier otra postura de liberación de las estructuras económicas que generan pobreza, discriminación y marginación y demás. Porque pues en esta lucha específica de corte pues más económico, como decías antes, desde un criterio más bien económico, no podrían en cualquier de manera sencilla ser incluidas personas que, por ejemplo, un transexual que sea millonario, un gay que sea millonario, una mujer, cualquiera de estas personas que sí entran en esta lucha sexodiversa, no parece que puedan ser fácilmente incluidas en una lucha concurrente con la teología de la liberación o con la teología o con la filosofía de la liberación. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿qué tanto realmente pueden ser compatibles estas dos luchas, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, una pregunta que de joven le hacíamos a Gustavo sobre cómo participaban los ricos en teología de la liberación. Y Gustavo respondía siempre, la opción preferencial por los pobres implica un orden de prelación, no anulación de las otras personas. Yeah. Entonces, creo que a mí me ha servido mucho eso para pensar, por ejemplo, en el rol de personas que sí han tenido posibilidades económicas, y que son conscientes, ¿no? Porque también está quien no es consciente de todas las luchas. O sea, es cierto que, por ejemplo, en el caso de los Javis en España, que son dos gays súper archimega conocidos, sí, y que son productores y que es cierto que su condición de posibilidades económicas es distinta a la gente de Bolivia. Eso es clarísimo, pero creo que hay una cosa que sí nos enseñó la teoría de la dependencia, sí nos enseñó el marxismo, y era ser consciente de los privilegios. En ese sentido, creo que las personas, es cierto que va a ser más difícil que alguna de estas personas se solidarice con alguna de estas causas, pero yo no creo que ellos sean el enemigo, sino más bien nos toca justo a quienes estamos en los diferentes frentes de lucha, pues continuar con nuestros procesos de formación, ¿no? Para ayudar a tomar conciencia. Educar en una universidad pública es eso, ¿no? Pensar en todas las clases sociales, porque literalmente las tenemos. Claro. Y se hacen presentes. Sí, totalmente. Entonces, ver cómo es que desde allí ayudamos a ampliar las conciencias a todo nivel, ¿no? Donde la lucha es por
ciertamente los pobres, porque, insisto, me vienen muchas frases de Gustavo ahorita porque se está fresca su muerte y sí lo considero un gran maestro, ¿no? Un gran referente. ¿Cómo? Un gran referente. Sí, o sea, para mí es de los más importantes, junto con Amparo Guamán, otra teóloga de la liberación allá en el Perú. Pero, por ejemplo, Gustavo en una intervención decía abiertamente que podemos hablar de poshumanismo, podemos hablar de posmodernidad, pero todavía no podemos hablar de pospobreza. Claro. Entonces, sí es un eje importante, no es, o sea, no deja de serlo, ¿no? Pero creo que necesitamos ver otras formas de opresión que condicionan justo la pobreza, porque no es lo mismo ser pobre, por ejemplo, en color de piel en Brasil, ser blanco y ser negro. Es distinto por más de que sean hijos de la misma madre. No, que te salga uno más clarito, más clarita, ya es suficiente para generar opresión. Entonces, lo económico ciertamente sigue siendo importante porque se juegan los límites del planeta. Quizá lo que estás tratando de argumentar es que el reconocimiento de estas otras formas de opresión no le resta Así es. a esta otra opresión económica, sino que incluso la permite visualizarla en todas sus dimensiones y su complejidad. Así es, yo creo que la complejiza, o sea, porque no es lo mismo ser pobre, por ejemplo, en el campo que serlo en la ciudad. O sea, son situaciones distintas. Ahora, es cierto, por ejemplo, de que siendo pobre y si eres mujer, pues eres más complicado. Si eres pobre mujer en el campo, es más complicado. Pobre mujer en el campo sin acceso a la educación. Y gay, quizá. Lesbiana, así, sí. Añádele. O sea, creo que lo económico es fundamental porque estamos en una sociedad que es capitalista. Claro. Y donde no podemos olvidar ese elemento que de alguna manera cuestiona y formaliza nuestras relaciones. Sí, en muchos casos el ejercicio y la expresión del género resulta ser un privilegio por condiciones económicas. Así y esto es algo innegable, ¿no? Y quizás una de las formas de hacer ver cómo pues, se multiplica o se agrava el grado de opresión que puede llegar a vivir una persona en este contexto. Pero quisiera... regresar a la teología. No, hay un tema en este texto que me llamó mucho la atención y te quería hacer la pregunta directamente sobre esta expresión que usas de los closets sagrados, que es algo que me imagino ocurre muy a menudo y quizá has tenido experiencias con personas que viven en estas condiciones. Pero ahí entraron varias ideas, me salieron varias ideas que, de hecho, en varios momentos y con varias de las afirmaciones, siempre me hacía este conflicto que podría ocurrir, ¿no? entre la libertad religiosa entendida como una adhesión voluntaria a un credo y a un marco moral y un marco teológico de comportamiento, y por otro lado la libertad sexual, que es el hecho de vivir tu sexualidad como lo prefieras o como quieras o como lo necesites, ¿no? Entonces, en este caso, aparentemente podría haber ahí una condición curiosa de estas personas que viven en una especie de contradicción, pero podría darse el caso y que no sea ese el asunto. Es decir, ¿hasta qué punto son compatibles estas dos libertades? Y hasta qué punto también, hay algo que me resulta tremendamente interesante, que es algo que decía Lacan y creo que también Freud lo decían, de que la negación del síntoma es lo que posibilita su goce, ¿no? Es decir, negar el síntoma es lo que permite que disfrutes de algún modo. Ya reconocerlo le resta, por decirlo así, la capacidad que tiene una persona para gozar de su síntoma. Esto es curioso, es un tema debatible, pero creo que es algo interesante que podría estar ocurriendo en esta vivencia que no creo que sea muy difícil denominarla hasta cierto punto hipócrita, de vivir en esta contradicción y en esta doble moral, por decirlo así, de por un lado pues llevar algo así como una especie como de doble vida en la que se ven ellos necesitados para pues su supervivencia, para el ejercicio de su profesión religiosa, profesional. En ese sentido creo que hay dos
al menos dos escenarios posibles. Totalmente. Uno en el que esta persona pues goza y disfruta viviendo de una vida de alguna manera hipócrita, quiero usar ese término porque me parece que es bueno, debido a que niega y a través de esa negación de algún modo vive de una manera específica y expresa de una manera específica su vivencia sexual. Y por otro lado, la persona que de forma auténtica, legítima y libre se adhiere a una profesión de fe que en principio podría ser entendida como opresora respecto de su expresión de sexualidad. Sí, creo que lo planteas bastante bien y creo que el problema no es tanto que existan personas que se sometan a experiencias religiosas opresoras. Yo creo que el problema está en pensar que todo el mundo tendría que someterse a esa misma experiencia, que es lo que ha pasado con el catolicismo y principalmente con esta iglesia, ¿no? Pero pienso cómo las otras denominaciones cristianas lo han reproducido. O sea, sí, insisto, entre caricaturesco y casi teoría para mí es la libertad religiosa es fundamental, es importantísima en un estado de derecho. Y yo tengo derecho a creer en lo que me da absolutamente la gana. Si yo quiero creer que Dios es un gato, perfecto. Pero lo que no puedo creer de ninguna manera es que la sociedad entera tenga que ser su arenero. Claro. Entonces creo que en una jerarquía de derechos y cuando hay colisión de derechos, pues la libertad religiosa está supeditada siempre al bien común. Y en ese sentido creo que es todo lo contrario a lo que ha sucedido en la historia del cristianismo en nuestro continente. Lo que ha habido es una invisibilización de las identidades que no eran heterosexuales según su gramática social cuando llegó la colonia y la expansión española y portuguesa aquí. Ha habido una... se les ha estigmatizado. Sí, ahorita es el coraje que no me permite pronunciar todo. Se ha estigmatizado totalmente las identidades también no gramaticales del cristianismo. Y cuando empezaron... ¿A qué te refieres con no gramaticales? Pienso en la heterosexualidad como la gramática social. Okay. Entonces, en ese sentido, todo lo que es diverso, todo lo que no responde a la heterosexualidad, pues son cuerpos o identidades agramaticales. Okay. Y pienso, por ejemplo, cómo es que después de que se ha conseguido la independencia de muchos países y que incluso muchos han declarado laicidad, pues lo único que hizo el cristianismo fue secularizarse. Y pasamos de situaciones donde era pecado, donde era estigma, a ser patologizado o a ser invisibilizado. No pienso, por ejemplo, en los discursos políticos pongamos desde el 2000 en adelante, en los diferentes países del continente, donde todo el mundo sabe que existimos las personas de la diversidad sexogenérica, pero no nos han mencionado. Entonces, sí creo que el cristianismo, como teoría social y como comportamiento público, ha hecho de que se siga viviendo la misma situación. Por eso... o sea, ¿quieres decir que en general como que la puesta en práctica de los principios, la puesta en práctica política de los principios sociales del cristianismo han dado lugar a situaciones más opresoras que liberadoras, ¿no? Es un poco lo que... Sí, y en ese sentido creo que entiendo que una persona gay, para colocar una cosa muy en concreto, que lo único que tiene como referencia es el mundo cristiano católico, entre en un espacio como este, pues porque no hay otro espacio de realización. O sea, pensemos quizás en México o particularmente en Ciudad de México, pues tenemos ahora más posibilidades, pero pensemos 20 años, 30 años atrás donde ser gay era sinónimo de solamente
dedicarte a la peluquería, claro, o a ciertas disciplinas, puede ser la enfermería, pero igual eran siempre feminizadas, ¿no? Entonces, claro, entiendo que muchos varones homosexuales hayan entrado dentro de las denominaciones cristianas para ser clérigos, porque es una manera de no tener que enfrentarte a la pregunta por la heterosexualidad. O sea, y lo digo en primera persona porque hasta que no entré a la parroquia a los 13 años, no dejaron de preguntarme cuándo le iba a presentar a la enamorada, a la novia. Entonces sí creo que esta hipocresía, yo sí creo que lo es, se da por una cuestión de no perder también privilegios, porque sí, o sea, es real y podría dar fe de cantidad de curas que conozco y con los que conozco que han tenido vida afectiva sexual ya en el ministerio, y me da, yo sí siento en estos momentos ya pena, ¿no? Porque digo, no tienen más, porque lo único que les han enseñado en sus años de formación es hacer misas. Entonces, sé hacer misas, no me puedo, salgo de esto y no me puedo dedicar a nada. Realmente me parece, en sentido Foucaultiano, que la institución cristiana sigue siendo realmente perversa, ¿no? En tanto que no te permite ejercer ningún tipo de agencia. Y este escenario lo conozco de cerca, lo he vivido, yo mismo he vivido doble vida durante mucho tiempo. Por eso insisto en que los estudios de género me permiten una crítica a la institucionalidad y en ese sentido, ya como creyente, como practicante, ofrecer otras alternativas a este tipo de instituciones. No pienso como existen otras, nada más. Con lo de la perversión, ¿te refieres un poco a que de algún modo son como que obstaculizan la libertad de sus usuarios, ¿no? Bueno, eso me parece porque, pues, en cierto sentido, a nivel institucional, pues, tienen que haber ciertos criterios disciplinares. Sí, como institución, ¿no? Exacto, como institución. Pero a mí lo paradójico que me parece es que estos contextos disciplinares normalmente producen sus resistencias, y el asunto es que estas resistencias, la pregunta es si esas resistencias, digamos, de un sacerdote o de un ministro o de alguien que vive esta doble vida, ¿es una resistencia producto del sistema o es una resistencia producto de una vivencia legítima? Es que creo que, bueno, allí nos metemos más en el campo ético y creo que de modo muy concreto habría que examinar el daño, hacer un control de daños de lo que implica, por ejemplo, la doble vida. Claro. Pienso, por ejemplo, en el campo heterosexual, pienso los curas con sus sacristanas. Y que tienen hijos por todas partes y de ninguno se hace cargo. O sea, yo puedo decidir estar en una institución que me exige el celibato y tener mujer y todo lo demás, pero creo que la eticidad de estos actos va a depender de el daño que se hace a otras personas o al entorno. Y en ese sentido pienso, por ejemplo... Claro, por eso creo que ahí hay como que bastante más responsabilidad por parte del individuo. Ciertamente, por un lado, pero... ¿Hay responsabilidad? Sí, no es que sean niños... Exactamente, es decir, en teoría están entrando a una institución de manera libre. Así es, esos... Son formados en qué cosas implican esa vivencia durante muchos años, y es una decisión la que tienen de vivir de esa manera. Ya sea que sean sacerdotes que tienen hijos, o ya sean sacerdotes que viven su homosexualidad, o de cualquier otro tipo, pero que esa decisión de alguna manera hipócrita, porque ahorita que mencionabas esto, ¿de dónde deriva? Es decir, ¿deriva de la institución? De los criterios disciplinares con los que opera esta institución? Es que yo creo que es la institución, o sea, es cierto que hay una responsabilidad personal, claro, como bien dices, pero creo que la institución está hecha para sostener esa doble vida y esa hipocresía. Creo que cuando, por ejemplo, Foucault cuestiona el tema de la confesión, lo hace, o sea, revela realmente todo lo que es este sistema, porque al mismo tiempo que te acuso, te absuelvo. Claro. Y esto hace que se reproduzca totalmente... Como una codependencia, ¿no? Una toxicidad codependiente. O sea, es una eclesialidad tóxica. Claro. Y claro, pues yo soy cura,
puedo tener pareja, voy, me confieso, me perdonan y puedo seguir ejerciendo el ministerio sin asumir responsabilidades. E insisto, o sea, yo tengo amistades que tienen pareja, tengo amistades, amigas religiosas que tienen novias, y no les voy a juzgar por eso. Las acompaño, les animo a que puedan ser libres, pero soy consciente de que el catolicismo no ha dado otra oportunidad, o sea, el cristianismo no ha dado otra alternativa más que el catolicismo para ejercer una vocación. Por eso pienso en lo importante que es colocar el tema de los protestantismos como alternativa, donde tenemos de todo realmente. Claro. Pero insisto, para mí, regreso al tema de la institucionalidad, porque sí creo que es la responsable, desde colocar a Cristo como ser humano perfecto, desde allí tenemos toda una decadencia antropológica que jamás nos permite llegar a la meta. Yeah. Y siento de que todos estos discursos, estas prácticas, la arquitectura que se ha creado, los documentos que se han sostenido, el arte que se ha producido, es para seguir sosteniendo la institucionalidad, al punto de que, como le digo a mis estudiantes, o sea, al final el cristianismo es una gran tautología. Si te la crees, como en tobogán te vas. Claro. Pero sí creo eso, ¿no? Que el cuerpo doctrinal en muchos aspectos es distinto, esencialmente distinto de las medidas disciplinarias con las cuales se opera, ¿no? Que ahí sí creo yo que estaría más directamente la cuestión de responsabilidad, si habría que buscarla, en las medidas disciplinarias a través de las cuales se opera el culto, ¿no? Que en todo caso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, o sea, creo que cuando pienso en institución, pienso en su disciplina. Claro. Sí, porque normalmente no se suele hacer esta distinción entre digamos, el cuerpo de fe o la fe que tiene una determinada expresión religiosa a su institución disciplinar, pues, que son dos cosas completamente distintas. Sí, ¿no? Y que va a depender de lo local, va a depender, por ejemplo, de la cultura. No es lo mismo, por ejemplo, ejercer el ministerio en la sierra peruana, porque hay otras condiciones culturales. Entonces sí creo que el tema de la disciplina es importante, pero creo que ahí está el detalle, y quizás es una de las peleas que Teología de la Liberación sí me permite, y es que si la liberación es real, con lo que significa la palabra real, sí. Si la liberación es real, también tenemos que pensar en cómo estas doctrinas han derivado en estas disciplinas. Por ejemplo, la doctrina de la creación con respecto a Adán y Eva ha generado como disciplina el matrimonio heterosexual. O sea, creo que van juntas. Hay que identificar bastante bien qué disciplinas son las que han seguido siendo añadidas en la práctica institucional, pero cuestionar la disciplina sola creo que no va a la estructura de fondo que es la doctrina que la sostiene. O sea, creo que son dos movimientos del mismo trabajo en todo caso. Yeah. Y pues hay cosas que me resultan muy interesantes, pero quiero continuar con el guión para no perderme tanto, porque sí me agrada mucho la plática. Pero volviendo a tu trabajo que tienes sobre discursos de disfraz y simulación cristiana, que este es otro texto que también publicaste este año, ¿no? En el 2024. Muchas cosas salieron año. Ya. Y justo hay varias ideas que son parecidas a lo que estamos más o menos comentando. Y, por ejemplo, el ecumenismo, ¿no? Que tú le llamas el ecumenismo del odio. Que creo que casa con esto que estamos más o menos discutiendo. Y creo que, es decir, hay ciertas expresiones religiosas que de algún modo están tratando de apropiarse del movimiento de las diversidades, de las sexodiversidades. Y de algún modo ese intento no es del todo legítimo porque no se apropian de todo lo que deberían apropiarse, sino que solamente es como una especie como de marketing, por decirlo así.
Y en ese sentido hay algo extraño, un componente extraño de la adopción por parte de algunos grupos confesionales de estos grupos de la sexodiversidad. En ese sentido, creo que entra bastante bien con esto que comentábamos sobre qué tanto se puede ejercer la libertad personal en un contexto disciplinario específico que de algún modo está diseñado para dificultar tu vivencia de libertad. Es algo como si, ¿cómo podría una mujer legítimamente someterse a un sistema opresor para con las mujeres? ¿Qué tanto puede ser eso entendido como libertad? ¿Qué tanto puede ser entendida como libertad el someterme a una situación de esclavitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa contradicción de alguna manera se ve también en estas adopciones religiosas por parte del colectivo LGBT y que de algún modo entran en una especie de popurrí extraño de creencias o de luchas entre diversas confesiones religiosas y estos movimientos. ¿A qué te refieres exactamente con esto del ecumenismo del odio y qué tanto se puede entender al respecto de este conflicto entre las distintas libertades religiosas, sexuales y demás? Pienso, por ejemplo, en cómo es que, regresando al tema de inclusión, los grupos religiosos neoconservadores también dicen que incluyen a las personas LGBT, pero las incluyen para que dejen de serlo. O sea, claro. Le incluye porque te invito y te tolero, ¿no? Ajá, así es, tal cual. Te tolero, o sea, te soporto. Te soporto, pero, por ejemplo, hace poco una compañera trans me contaba cómo es que en la iglesia en la que participó, le preguntaron, después de más de 2 meses de participar con ellos, el pastor le preguntó, oye, si tienes implantes, vamos a hacer una colecta entre la comunidad para quitártelos. Entonces ella decía, sí, pues sí fui incluida, participaba en el culto, en la adoración, en la alabanza, nadie me miraba mal, todos me miraban con cariño, pero sí hay un para algo, ¿no? Por otro lado, tenemos los discursos religiosos, creo que sí son afirmativos de las diversidades sexogenéricas, donde se está pensando, por ejemplo, en las relaciones abiertas, en el poliamor, en otras prácticas, son poquitas, pero son. Y está, creo que el grupo más tibio que... O sea, tú dijiste marketing, a mí me gusta la expresión mexicana dar a tole con el dedo. Yeah. Esa frase me hace mucho sentido con expresiones, por ejemplo, del Papa, que a mí la verdad me pareció súper criticable, incluso a nivel teórico y teológico y filosófico en muchos aspectos. Este documento de la bendición a las parejas homosexuales, a los matrimonios, creo que no recuerdo si fue parejas, ¿no? Parejas, sí. Parejas, a mí me pareció tremendamente discutible y reprobable este comunicado, totalmente innecesario, la verdad. Literalmente, hueco, vacío, yo sí dije eso de que para que me bendigan, yo no necesito un documento. Exacto. Primero, o sea, partamos de eso. Y lo otro es de que ya como protestante y como teólogo decía, oye, yo soy como hombre marica, yo soy una bendición para la comunidad porque aporto mi diversidad en un espacio donde están acostumbrados siempre a lo homogéneo. Y sí, el documento me pareció totalmente innecesario. Y creo que... Porque no aporta nada, o sea... totalmente nada. O sea, es increíble. Y yo colocaba en un texto que escribí una columna molesto, indignado, porque todo el mundo lo celebraba. Y el documento dice abiertamente de que no puede haber una bendición ritual, ni que se puede hacer una bendición después de los matrimonios civiles. Y no sabes a mí la indignación que me dio. Yo escribí, o sea, primero escribí en mi Facebook, ¿no? Hasta un coche, hasta un automóvil tiene un ritual de bendición. O sea, existe el bendicional y tú puedes buscar... Con una oración específica. Con una oración. Con un rito. Con un rito y con un salmo y con su evangelio. O sea, las personas de la diversidad sexogenérica somos menos que un coche. O sea, te bendicen, pero adentro del closet, ¿no? Algo así. Es una cosa realmente complicada. O sea, creo que intentó hacer una cosa buena, pero más bien generó complicaciones teológicas. Yo la verdad lo vi más como un intento de
como un guiño a la Agenda 2030 y como decir, miren, también nosotros estamos viendo de qué manera somos progresistas. Pero de plano, o sea, me pareció una muy mala ejecución y totalmente innecesaria porque además carece de ningún tipo de consecuencia a nivel ritual ni a nivel de ningún tipo. Justo preparaba mi clase para mañana y de otra materia y leía un texto sobre la Iglesia y los derechos humanos. El texto es de 2007 y hace un balance hasta los 2000, nada más. Y es curioso, por ejemplo, que hasta el año 99, de los más de 130 documentos internacionales con respecto a derechos humanos que hay en torno a trabajo, no discriminación, son muchísimos los documentos, solamente en ese año 13 hayan sido firmados por el Vaticano. Entonces yo decía, claro, el de no discriminación laboral, pues no se puede, no la pueden afirmar, no lo pueden firmar ni ser consecuentes con ello. Por eso insistía en cómo es el tema de la práctica. Las prácticas están relacionadas con doctrinas. Por eso a mí ese documento no fue ningún aporte y las frases bonitas que pueda decir, por ejemplo, el Papa también me parecen súper vacías. Ay, ¿quién soy yo? Si se acerca a mí una persona homosexual, ¿quién soy yo para juzgarlo? O sea, discursivamente, narrativamente puede servir mucho, pero a nivel de discurso la institución sigue sosteniendo el artículo 2357 del Catecismo Romano, sigue insistiendo en el documento Persona Humana, numeral 8 del año 76 con respecto a los actos homosexuales, sigue diciendo de que si no se comprueba de que la persona haya superado sus tendencias homosexuales antes del diaconado pueda acceder al presbiterado. O sea, el cambio doctrinalmente con las tendencias heterosexuales no hay problema. No hay problema, no, esas no porque dan... Aunque no las haya superado no hay problema. No, esas son manejables. Y recuerdo frases de obispos que decían, prefiero un cura borracho que un cura maricón. O sea, yo lo recuerdo cuando estuve en formación, escucharlo abiertamente. Y venía de gente que tú la ves, lo que planteabas hace un ratito de Lacan, tú la veías y decías, oye, este señor creo que está jugándole, ¿no? Y está jugándole mal. Y sí, no, o sea, sí creo que hay muchas afirmaciones religiosas que son eslogan, marqueteras, atole con el dedo. Y si queremos pensar teóricamente necesitamos estudiar los textos, o sea, hacer una revisión incluso filológica de las palabras que se emplean, porque es cierto, yo no me he detenido porque no tengo tiempo, pero sí quisiera ver qué palabras se están ocupando en latín en los textos oficiales, porque incluso en eso hay... simbolismo, significado, ¿no? Mensajes, hay otras formas de doctrina y ideología. Claro, ¿no? Sí, no, esta definición típica del candidato al sacerdocio o al presbiterado, que creo que es el de vir, ¿no? Que se usa, ¿no? La idea de varón con todo el componente específicamente sexual que tiene, pues tiene sus consecuencias interesantes, ¿no? Y creo que ahí hay tremendas contradicciones, por decirlo de algún modo. Sin embargo, el hecho de que estas contradicciones hayan sido reproducidas por otros grupos confesionales y que, aunque estén intentando ser diferentes en este sentido, no hayan del todo podido superar ciertos paradigmas que, pues, de algún modo siguen latentes, no solamente en estos grupos confesionales, sino a nivel social. A nivel social existen estas construcciones opresoras y represoras en contra de la diversidad sexual. Y si juntas a todas estas denominaciones en contra, tienes el ecumenismo del odio. Ya. O sea, el ecumenismo del odio, para responder esta pregunta que hiciste hace un rato y que me distraje un poco. Existe una propuesta política por parte de distintas iglesias cristianas en contra de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Antes era imposible pensar que en un mismo espacio iba a estar un católico y un pentecostal, pero ahora tienen una lucha en común y se han unido, han hecho ecumene
han hecho ecumene en contra de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Y este término no es mío, es de un italiano que lo plantea bastante bien, o sea, a propósito de, por ejemplo, el Frente por la Familia, Con mis hijos no te metas, todos esos grupos representan el ecumenismo del odio. Los une el enemigo común, según ellos. Que somos, o sea, que es la Agenda 2030, que son los homosexuales. Que es esto que también mencionas en tu texto, ¿no? Que es la ideología de género como una forma de estigmatizar la lucha por las diversidades sexuales. Que pues básicamente la haces entender como esta teoría de la conspiración, pues de que es eso, pues una teoría que pues prácticamente señala que este cuerpo de ideas para la libertad sexual se estaría usando como algo así como una especie de ariete para generar tensiones sociales que no... ¿Cómo lo ves en ese sentido? Porque hay sí cosas que me parecen tremendamente sospechosas, cuando menos, ¿no? Lo de la Agenda 2030, ¿no? Como esta insistencia política a nivel internacional por promover este tipo de cuestiones. Hace poco me enteré que hubo y hay documentos oficiales que demuestran negociaciones por parte de ONGs que son proclives a desarrollar este tipo de ideologías, específicamente la promovida desde algunas instituciones ligadas a la Agenda 2030, que básicamente estaban condicionando la entrega de ayuda humanitaria y de alimentos a países del África, diciéndoles no les damos comida si no incluyen en sus políticas nacionales a la ideología de género. O sea, insisto, aunque esto podría ser entendible desde un punto de vista de lucha social, no deja de ser tremendamente sospechoso y recriminable que estas instituciones utilicen estos cuerpos de ideas que en principio no tendrían estos objetivos como arietes sociales, pues insisto, y que de manera efectiva estén usando estas luchas para de algún modo impulsar agendas extrañas. ¿Tú crees que hay algo de eso detrás o por qué tanto interés político por agencias internacionales en que sea coercitivo el desarrollo de estas políticas en países? ¿Crees que de verdad los motiva un intento genuino por liberar a estas comunidades o que hay algo más oscuro por ahí? O sea, primero que pienso que absolutamente todos los cuerpos teóricos pueden ser manipulados fácilmente por circunstancias políticas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la tensión en Estados Unidos en torno al darwinismo. Entiendo de que cualquier cuerpo teórico puede ser usado en contra y pienso cómo es que mucha gente, organizaciones en concreto, ocupan este tipo de herramientas de uno u otro lado a beneficio de la propia organización. Pienso, por ejemplo, en cómo organizaciones feministas dejan de criticar al Estado cuando reciben dinero del Estado. Cuando se hacen el partido político dominante. Así es. Entonces, el caso de España, ¿no? Y el de Perú y el o sea, hay varios. O sea, puedes fácilmente hacer un rastreo de eso. Ahora, creo que es cierto que es totalmente deleznable esa actitud, pero no podemos olvidar también que todas las políticas de derecha también se han hecho de esa manera. Claro. Entonces sí creo que están jugando, el juego político se ha planteado de una manera en que lo que pueda dar réditos económicos va a ser lo más importante, ¿no? Más allá de las posturas relacionadas al tema de género, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, en el caso de China es comunista hacia adentro, pero es capitalista hacia afuera. Uh-huh. O sea, todo lo que significa la economía china con otros países está relacionada con el neoliberalismo. Claro. O sea, por ejemplo, abandonar Cuba porque no les permiten el libre mercado es una contradicción frente a los ideales de la lucha y de las diferentes revoluciones. Entonces sí creo que fácilmente cualquier tipo de...
cualquier tipo de lucha social, la lucha antirracista, la lucha indigenista, cualquier lucha social fácilmente puede ser manipulada por grupos políticos. En ese sentido, sí creo que me parece importante distinguir las luchas que provienen desde las bases, desde el pueblo, desde diferentes organizaciones, y las que vienen desde la sociedad civil organizada, que no siempre representa a todos estos grupos. Claro, es como lo que estarías diciendo es que habría que distinguir en este caso el cuerpo de ideas en este caso la organización que está tratando de comportarse de forma deleznable, ¿no? Es decir, en este caso lo deleznable es usar cualquier cuerpo de ideas como chantaje, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en lo que se llama en estudios gays, el pinkwashing. O sea, por ejemplo, hace pinkwashing Israel en estos momentos como lo hace Cuba. O sea, para hablar de dos modelos económicos totalmente distintos. Y son temas de género ambos. O sea, que Cuba tenga un código de la familia que le permite el acceso a personas de la diversidad sexogenérica a acceder al matrimonio, es una cosa buena, pero eso no quita para nada todas las cosas que existen hacia adentro. Lo mismo en el caso de Israel, ¿no? Como, por ejemplo, en medio del genocidio se ha ocupado la bandera arcoíris para decir que Israel sí respeta los derechos LGBT. Somos la única democracia, ¿no? Así es. Entonces, creo que el cuerpo teórico no es el problema tanto como sí el uso político que se le suele dar, porque mucha gente que incluso habla de género a nivel de políticas públicas no conoce los temas de género, o se han convertido lamentablemente, y en esto recurro al pensamiento de María Galindo, una pensadora decolonial feminista, que ella rápidamente, a propósito de su experiencia en Bolivia, dice: aquí los temas de género se han convertido en una tecnocracia. Claro. Entonces el Estado tendría que garantizar nuestros derechos, sí, pero no ocupar nuestros discursos y nuestras teorías para... Claro, sí, porque ahí veo el riesgo, ¿no? El riesgo sería pensar que porque una organización está asumiendo un discurso, eso implica la consecución del discurso y la puesta en práctica del discurso y lograr el objetivo de estos discursos. Y otra vez regreso al mismo tema, ¿no? Las lecturas canónicas que hay por ejemplo, de Butler. Yo no sé hasta qué punto tenga libertad de expresión, pero por ejemplo, yo no dudo que de aquí a unos cuantos años, universidades conservadoras como la Anáhuac tengan su maestría de género. Porque van a ocupar nuestras mismas herramientas y van a generar a partir de sus recursos. Van a ocupar un pink washing, algo así. Sí, un gender washing, así. O sea, yo sí creo que van a hacer eso. De hecho, ha sido la estrategia de muchos grupos de derecha en estos momentos. Claro. Pienso en las diferentes manifestaciones, en cómo, por ejemplo, hablan abiertamente de discriminación o de derechos humanos incluso, cuando realmente esos temas no les interesan. Entonces, sí creo que el cuerpo doctrinal que se ha desarrollado en la academia es una cosa y las políticas públicas son otras. Por eso siento que es un llamado para quienes estamos en la academia, también incidir en estos espacios de decisión. Sí, no, y aparte creo que esto también es muy interesante, ¿no? Como hacer la diferencia entre las medidas coercitivas que se suelen hacer por parte del Estado. Es decir, cuando estas doctrinas llegan al Estado y hacen política, dan lugar a medidas coercitivas, ¿no? Es decir, dan lugar a leyes que luego castigan determinados comportamientos y demás. Entonces, esa forma de operar, que es la forma de operar del Estado, el Estado opera a través de la coerción, no es consecuente o concurrente con el verdadero modo a través del cual se podrían llevar a cabo estas luchas para generar cambios sociales genuinos. Es decir, estas luchas para generar cambios sociales genuinos tendrían que basarse en una estrategia de acuerdo, de consenso, de convencimiento, y no tanto de imposición, pues, ¿no? Y creo que en muchos casos la resistencia y la elucubración de teorías de la conspiración alrededor de estos movimientos y demás derivan de estas estrategias coercitivas que se han hecho a través de la política, que han ocupado y han de alguna manera desplazado también a estas otras formas de convencimiento, de consenso y de visibilización que han llevado a cabo distintos grupos de la diversidad sexual. Y en ese sentido veo dos estrategias completamente distintas
que valdría la pena recalcar que son tremendamente distintas y que operan con finalidades totalmente distintas, y que la confusión social que se podría generar por parte de los grupos políticos debería incluso hasta limitarse estas actividades políticas y repensarse para que la estrategia sea más bien el convencimiento, para que haya un cambio de estructuras sociales genuino, ¿no? Sí. Es que sí, yo creo que el tema de cómo es que llegan muchos ideales políticos a las bases realmente ha sido ineficiente, ¿no? Pienso, por ejemplo, pensemos en un tema como la laicidad, que es una de las grandes banderas mexicanas. Claro, del Estado, ¿no? Que el Estado no debe promover ninguna religión y demás. Pero, por ejemplo, la laicidad ciertamente existe, pero la obligación de saludar a la bandera durante la primaria prácticamente es un culto. O sea, claro, creo que funciona de ciertos modos, con ciertos modos, y olvidamos enormemente nuestra labor docente, nuestra labor de aprendizaje y enseñanza dentro de los diferentes espacios donde nos encontramos. Entonces pueden haber políticas muy buenas, como por ejemplo la ley de cuidados paliativos que tiene México, pero si no está formada, por ejemplo, en el caso muy concreto, el personal de salud, pues les da igual. Tenemos una ley de voluntad anticipada que nadie conoce y que no se accede a ella y que no se respeta porque no se aplica porque no hay una formación. Entonces creo que creo que todavía existe por parte de los gobiernos la idea tutelar de de establecer normas y creer que con su propia con su propio accionar solamente basta, ¿no? Sí, o sea, decir, cambiar la ley ya logramos cambió la realidad. No. Ajá, sí, exacto. Eso es algo por lo menos ingenuo, incluso en algunos casos hasta nocivo. Es decir, totalmente. Pero creo que así se sigue operando muchas veces. Claro. Más allá de la bandera política, bueno, yo soy extranjero, entonces no puedo hablar de política mexicana, pero sí creo, por ejemplo, cómo es que las estrategias políticas que han tenido ciertos líderes ha permitido de que todo el mundo hable de las políticas que se han querido colocar. Claro. Entonces sí creo que hay un tema de educación cuando se trata de cosas que tienen que ser consensuadas, como bien dijiste, y por otro lado creo que está la misma visión de Estado moderno que realmente sigue sosteniendo una monarquía pero dividida en poderes, ¿no? Entonces sí creo que... Se le llama, ¿no? Soberanía. Así es, o sea, todavía tenemos mucho de este lenguaje que como insisto, se ha secularizado, ¿no? Claro. Y en el caso muy concreto de temas de género, sí siento que es fácilmente manipulable, ¿no? Y hay una cosa que quizás no coloco en mis textos todavía con mucha fuerza, pero que sí me interesaría seguir el trabajo de algunos colegas que están haciéndolo, es el tema del pánico moral. Cómo estos grupos religiosos establecen pánicos sobre cosas que no siempre son comprensibles, sobre temas que son muy lejanos. Y eso ha ganado justo público a la gente conservadora y que se ha asociado a gente que no es necesariamente mala, o sea, no es que odian a los gays, pero les han hecho creer de que se quieren son malos y que vienen por tus hijos. Así es, eso es lo que se ha hecho creer. Claro. Y creo que el cuco llamado ideología de género les ha servido mucho, ¿no? Para cualquier cosa que pueda significar cuestionamiento de estructuras. Eso es ideología de género. Olvidando, por ejemplo, que la categoría ideología de género butleriana es la heterosexualidad. Claro. Es la heterosexualidad y la imposición de un género. Sí. Por ejemplo, se han apropiado totalmente del término y han volteado su contenido. Claro. Sí. O sea, si hay una ideología hegemónica es la heterosexualidad. Sí, claro. Eso es imposible de no verlo, ¿no? Pero bueno, aquí podríamos seguir, hable y hable. Bien dicen que esta frase que repito mucho porque pues siempre me pasa, que es que la clave de aburrir es querer decirlo todo. Entonces, vale. Pues acá te agradezco mucho, la verdad muy contento. Le agradezco mucho a quienes nos han escuchado, a quienes nos han visto.
Les recomiendo seguir a Enrique, que también es muy activo en redes y que también pues publica y comparte por muchos lados por ahí su pensamiento y su... Además eres pastor también, ¿no? En una comunidad, para quienes tengan esa también necesidad religiosa, pues pueden buscar a Enrique, que también es parte de su ser, de su persona. Pues te agradezco de nuevo. Les agradezco a quienes nos han escuchado. Les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estaremos subiendo más contenido, y a través también de Radio UAS. Pues de nuevo, gracias Enrique, y nos veremos después. Un gusto, gracias.